predicarte cada miércoles, domingo, el día que te reúnas y eres muy elocuente, o porque cantas muy bonito, eres parte de la alabanza. Entonces piensas que todas esas cosas como que, bueno, hago todo este tipo de cosas, entonces pues dejo la importancia de evangelizar. Pero la verdad es que no es así, la verdad es que si no estamos llevando personas a los pies de Cristo, estamos fallando. Estamos fallando como cristianos y quiero incluirme yo también en esa parte, o sea, todos, todos por igual. No, yo igual llevo más responsabilidad también porque debo de ser líder en la congregación y ser ejemplo para que otros lo hagan, pero si yo no estoy llevando personas a los pies de Cristo, estoy fallándole a Dios. ¿Por qué? Porque fue un mandato que Él nos dio muy claro. Que hagamos oídos sordos es diferente y que muchas veces nos ha predicado en la iglesia una y otra vez, porque en realidad es algo que ya sabemos todos, es algo que ya muchas veces lo hemos escuchado, es algo que, que ya lo sabemos de verdad y ya sabemos los versículos, igual incluso los versículos que voy a compartir ya los conocen, pero una cosa es conocerlos y otra cosa es vivirlos y hacerlos. Entonces, si no hacemos un esfuerzo por traer hombres, mujeres, niños, ancianos, de todo, a los pies de Cristo, la verdad es que no estamos bien con Dios. Es una de las cosas por las cuales yo creo que todos debemos considerarlo y si no lo estamos estado haciendo, arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios y empezar a hacerlo. O sea, no es como para desanimarnos y, no, pues ya, más bien ahorita que están jóvenes, que tienen tiempo, a lo mejor yo sé que hay algunos que están muy ocupados, que trabajan, estudian, pero la verdad que el no estar casado sí es un como un plus que te permite hacerlo. Y no solamente acompañar a los hermanos que predican en las calles, a lo mejor muchos de aquí sí lo están haciendo, pero no solamente en eso, sino en tu trabajo, en tu escuela, aunque se burlen, porque a mí les comento, se burlaban de mí. Yo pensaba que me estaban poniendo atención, de verdad los juntaba a todos y pensaba que me estaba poniendo atención, estaban muy atentos, juntaba a 4, 5, 6 y las que pensaba que eran mis amigas se burlaban de mí, me decían, amén, amén, hermano, en la prepa. Entonces yo dije, me están poniendo atención, pero de verdad decía el profe, vámonos, y decían, ¿a dónde nos vamos a pistear? Y yo decía, ni para qué invertí mi tiempo aquí con estos cuates. Llegas a pensar así, pues, pero la verdad es que uno lo hace por amor al evangelio, pero sí llegan a llegar esos pensamientos de no puede ser, ninguno me entendió lo que le dije, o sea, ninguno vio el riesgo en el que estaba su alma, su condición ante Dios, y parece que no, porque se iban. Pero bueno, la palabra, Dios dice que su palabra no vuelve vacía, entonces eh, vamos a esperar a que Dios obrara en ellos. Entonces, si no lo hacemos, vamos a ser culpables porque Jesús nos ordenó que fuéramos a predicar y no solamente eso, sino también a ser discípulos. O sea, no más el hecho de ir a evangelizarlos y ahí dejarlo, a la y se va, sino tratar de seguirlo adoctrinando y tratar de llevarlo a la congregación y seguir como algo continuo pues con esa persona. Entonces vamos a buscar si gustan ahí en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6. Me dicen cuando lo tengan. ¿Ya lo tienen? Sí, ok, no había la manita. Amén, dice la Biblia. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre nosotros y me seréis, dice, testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la Biblia. Entonces, nosotros vemos esta encomienda que los apóstoles no pudieron cumplirla en su totalidad porque no llegaron hasta los confines de la tierra. Entonces, este mandato es para todos los cristianos. No nomás fue para los apóstoles y los discípulos que estaban ahí en ese momento, sino que la Biblia dice ahí que van a llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, este mandato es para todos los cristianos. Todos por igual debemos obedecerlo y hacerlo. Entonces busca ahí también en Hechos capítulo 8, más adelantito. Hechos capítulo 8, en el versículo 1.
Vemos ahí en ese pasaje, en ese capítulo de Hechos, capítulo 8, que la iglesia pues estaba muy cómodos ahí en Jerusalén. Entonces vamos a ver que Dios va a permitir una persecución para que el evangelio se esparza. Dice ahí, Saulo consentía en su muerte, en el versículo 1, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, dice, salvo los apóstoles. Entonces, se fijan, Dios permite una persecución porque cuando hay comodidad, cuando no se está predicando, cuando no se está cumpliendo la voluntad de Dios, Dios va a permitir cosas para que su mensaje o su evangelio pues siga corriendo, ¿no? Hasta los fines de... Y busca también ahí en Hechos, capítulo 11, versículo 19. Hechos 11, 19. Vemos que la Biblia dijo, salvo los apóstoles no se fueron de Jerusalén. Pero en Hechos 11, 19, aquí Lucas va a retomar otra vez la historia de Hechos capítulo 8. ¿Lo tienen? Y dice en el versículo 19, y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Entonces, se retoma el capítulo 8, lo que había pasado la persecución, se esparce el evangelio, pero como que todavía no tenían un concepto muy claro y se limitaban solamente a hablar a los judíos, porque dice ahí excepto a los judíos. Pero dice el versículo 20, y de ellos había varones ciprios y sirenenses, los cuales como entraron a Antioquía, hablaron a griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Entonces, si se fijan ahí, no estaban los apóstoles, pero el evangelio siguió corriendo y se siguió esparciendo, ¿sí? Entonces, vemos que Dios va a hacer su voluntad y vemos que hubo cristianos desde ese tiempo, desde la primera etapa de la iglesia, que obedecieron y hicieron lo que Jesús había dicho, ir a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces el evangelio se seguía esparciendo. Entonces es responsabilidad de todos hacerlo, no nomás de unos cuantos. Todos tenemos que predicar el evangelio, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu escuela, ya sea a la tienda donde vas, no sé, hay muchas personas o todas las personas se ocupan de escuchar el evangelio y va a haber oportunidades donde tú puedes hablar. Yo sé que hay situaciones donde no se puede. También hay gente que están trabajando y no se puede a veces platicar, pero yo creo que tenemos que estar muy alerta y siempre atentos a lo que ellos platican también para poder entrar con el Evangelio. A veces no tenemos tiempo, pero tenemos que hacerlo. Y nomás así como rápido ejemplo, me pasó una vez que fui rápido a comprar pintura, tenía el tiempo muy limitado porque fue mi hora de comida y entonces estaban platicando los señores y platicaba de cómo un señor lo estafó, le dijo que le pagó para que limpiara, cortar los árboles y esa persona le pagó por adelantado y se fue. Se fue con el dinero, no hizo nada. Entonces el señor ya se va y no, pues así las personas y ya se va la persona que estaba platicando con el que vende las pinturas. Y luego yo me quedo con él y me dice, es que, ¿cómo ves, joven? Es que hay gente buena y gente mala, ¿verdad? Y yo tenía el tiempo bien contado y yo dije, no, no me pregunte eso, por favor. No. Si no le explico el evangelio, si no le comento, pues me voy a sentir mal yo también porque se va a quedar con esa idea que está errada. Entonces ya empecé a hablar del evangelio y le dije, la Biblia dice que todos son pecadores, que no hay justo ni en uno, que todos somos malos, esa es la condición del hombre. Entonces ya empecé a hablarle del evangelio, la situación en la que estábamos, lo que Cristo había hecho por nosotros y pues él quedó impactado. Lo dije muy rápido porque pues, ya no había tiempo, pero yo pude haberme quedado callado, tenía poco tiempo, más sin embargo no quise hacerlo. Y igual ustedes tampoco les aconsejo que no lo hagan. Si escuchan algo que va en contra de lo que dice la Biblia, o esa persona ignorancia no sabe, es darle luz con la palabra y explicarle la verdadera realidad. Entonces, busquen ahí en Lucas capítulo 24. Lucas 24. Lucas 24 en el versículo 46.
¿Lo tienen? Sí. Bien, entonces. Sí, igual si no me escuchan bien, me dicen, por favor. Dice la Biblia, y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿quiénes deben de evangelizar? ¿Nomás los que tienen el don? No. ¿Nomás los pastores? No. ¿Nomás el diácono? No. ¿Nomás la gente mayor? No. Todos por igual. Todos aquellos que son creyentes deben, es su responsabilidad de hacerlo. Cristo espera que cumplan con la gran comisión que Él nos ha encargado. Entonces, ¿por qué? Porque todos hemos recibido el Espíritu Santo. En el Pentecostés, cuando los apóstoles estaban reunidos, recibieron el Espíritu Santo, Él y los discípulos que estaban ahí con ellos, y todos cuando recibían el Espíritu Santo empezaron a hablar el Evangelio. Decía que todos se maravillaban. Y la Biblia dice que nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo. Y dice en Efesios 1:13 que hemos sido sellados con Él, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces todo creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo y todos debemos de predicarlo. Entonces, hay una historia que la verdad me conmovió mucho. Yo no la conocía y me gustó mucho esta historia. No sé si la conozcan, sino igual para brincárnosla, si no, me gustaría compartírselas. Es la historia de John Harper. No sé si alguien la conozca. ¿No? ¿No? Karencita, Sara, Briseño, Yemina, ¿si estás escuchando, Yemina? Quiero oírte, Yemina. No, no está. No, sí te estoy escuchando. Yemina, me gustó. Entonces, la historia de John Harper se va a contar rápidamente. Nació en Escocia en el año de 1872. Se convirtió al cristianismo a la edad de 14 años. Inmediatamente después de su conversión, John Harper comenzó a manifestar un interés y una pasión por compartir el Evangelio. Es como cuando estamos en nuestro primer amor, ¿no? Tú crees y a todo el mundo quieres hablarle, no importa si te rechazan o no, pero a todos quieres compartirles del Evangelio. Bueno, pues este joven tenía esa pasión igual que cada uno de nosotros cuando creímos, pero lo interesante en él es que esa pasión continuó. No es como nosotros que a veces se va como enfriando, ¿no? Nos vamos enfriando y ya no lo seguimos haciendo. Entonces, él a los 17 años ya predicaba en las esquinas, en las calles, en cualquier lugar, predicó el Evangelio, o sea, esa pasión lo dominó por el resto de su vida. Y cuando, bueno, él siempre estaba predicando en las calles, como les comento, pero también trabajaba para poder sostenerse económicamente. O sea, no era como que alguien lo mantuviera. Pero un pastor bautista lo tomó bajo su cuidado para que se dedicara de entero a la predicación del Evangelio, de la palabra. Entonces, en 1896, ya tenía él 24 años de edad, él empezó a pastorear una iglesia en Londres. Entonces, esa iglesia era muy pequeña, tenía apenas 25 miembros, pero después de 13 años, los miembros de la iglesia aumentaron hasta 500 en esa iglesia. Entonces, fue un fruto que pues Dios le dio en ese tiempo. Y durante ese tiempo, Harper se casó, tuvo una hija que se llamó Annie Jessie, apodada Nana, pero su esposa murió cuando la niña era muy pequeña. Yo creo que la niña dicen que tenía 6 años, 6, 7 años. Pero el celo evangelístico de John Harper llegó a ser tan conocido en la iglesia que tuvo varias invitaciones a predicar. Entonces, una de esas invitaciones fue a predicar en Chicago. Y fue precisamente en el segundo de esos viajes que sucedió el incidente que fue conocido en parte por el testimonio de su hija Nana, que en ese momento sí tenía 6, 7 años. Ella recuerda que cuando iban hacia Chicago cerca de la medianoche, el barco en el que viajaban chocó con un iceberg y su padre pensaba que alguien iría a rescatarlos como medida de seguridad. Él puso a la niña en uno de los barcos salvavidas y se la encomendó a un primo mayor que iba viajando con ellos en el barco. Anna Harper, su hija, murió a la edad de 1986, a la edad de 80 años. En el barco que iban, ¿cuál creen que era? Chocó con un iceberg, 1900 por ahí, Titanic. el Titanic. En el barco que iban era el Titanic. Entonces el barco del Titanic se unió el 14 de abril de 1912 y una parte de la historia
no la conoceríamos a no ser por un joven escocés que compartió en un culto de oración 6 meses después del naufragio del Titanic, que cuenta que flotando en el agua helada, o sea, él ya estaba ahí a punto de ahogarse como tipo Jack, entonces agarrando uno de los escombros del barco como podía, pues estaba ahí sobreviviendo, ¿no? Entonces dice que John Harper, una ola lo empuja junto a él, porque también John Harper estaba en el agua, entonces eh, estaban luchando por mantenerse a flote, pero él se acerca a esa persona y le dice, ¿eres tú salvo? Entonces esta persona pues dice, no, yo no soy salvo. Y John Harper le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cuenta él que otra ola lo aleja y ya no supo de él. Pues estaba todo oscuro, el agua helada. Entonces otra ola lo vuelve a acercar y le vuelve a decir, ya eres salvo. Y le dice, no, aún no soy salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces ahí pasa que John Harper se hunde, se ahoga y esta persona sobrevive. Y 6 meses después, él cuenta y dice, yo fui el último sobreviviente y, y fue el último convertido de John Harper. Entonces, en esa historia, la verdad que me conmovió mucho porque él, a pesar de que estaba en esa situación, a punto de morir, su hija, pues con su primo, él pudo haber pensado miles de cosas. Tengo que salvarme por mi hija, qué va a pasar con ella, qué va a pasar con mi futuro, mis negocios, no sé lo que él tenía, pero vemos que en él lo dominó esa pasión por el Evangelio, por Cristo, el amor por Cristo. Y en ese momento, en vez de estar con esta persona, no sé, viendo cómo salvarse, viendo qué podían hacer, cómo aguantar más, él le habló del Evangelio hasta el último momento. Entonces, esta persona creyó en Jesucristo, fue a una iglesia y contó ese testimonio. Digo, qué increíble, pues que en ese momento, pues uno a lo mejor, digo, pensaría miles de cosas antes de, oye, me estoy muriendo, ¿cómo voy a estar hablando ahorita de la Biblia? Quiero salvarme. Pero la verdad es que nosotros como cristianos debería ser igual también. Nosotros ya somos salvos y en cualquier situación en la que estemos, incluso a punto de morir, debemos hasta el último aliento, si hay alguien que no sea salvo, compartirle el Evangelio porque salvemos el destino de esa persona donde va a estar toda la eternidad. Entonces, ¿por qué debo de evangelizar? Rápidamente, para que no se haga esto más largo, eh, porque es un mandato del Señor primeramente. En la iglesia te lo van a decir una y otra vez, y te lo va a decir el pastor o algún hermano que esté predicando, pero el que te lo está diciendo es Dios. Entonces, al momento de que no lo hacemos, no estamos menospreciando al hermano que lo dice, estamos menospreciando a mismo Dios, a su palabra. Porque, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús en Marcos 6, 16, 15? Ir a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, al momento de no hacerlo, ignorarlo y pensar, bueno, que otros lo hagan, entonces no estoy menospreciando directamente a Dios porque Él lo mandó a hacer. Otra razón de por qué debo evangelizar es porque Jesús nos dio el ejemplo. Dice ahí en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice la Biblia, Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesucristo, Él nos dio el ejemplo de ir a buscar a los perdidos. Y toda la gente está perdida sin Cristo. Esa es la realidad. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo sabemos el destino de sus almas y muchas veces ya cuando mueren nos arrepentimos y tú dices, sí, yo venía tantas veces aquí a la tienda, yo conviví con él, estuvimos platicando cosas que ni al caso, en vez de poderle en ese momento, oye, que quiero contar algo, déjame hablarte del Evangelio, igual nomás para que lo escuches rápidamente, porque no quiero que el día de mañana mueras y no te lo compartí. Porque sí, pensamos que siempre va a haber un mañana. Ah, mañana se lo comparto. Otro día se lo comparto. Otro día le mando un video del Evangelio. No sé, ahorita ya con la tecnología. Otro día le mando un WhatsApp donde ese WhatsApp, ese video o escrito, le explico el Evangelio. Pensamos que va a haber un mañana y no es así. Muchas veces no es así. Y dices, ¿por qué no lo hice? Entonces, tú debes hacerlo. Tú deberes hacerlo. Y Dios es el que salva. Dios es el que salva. No está en nosotros. Por más elocuente que seamos que quisiéramos a lo mejor con manzanitas y explicarle lo mejor que pudiéramos, que sí debemos hacerlo lo mejor que podamos, pero ya es del Señor la salvación. ¿Por qué más? Bueno, aparte de que Jesús nos dio el ejemplo, es porque debemos entender lo que ahorita les dije, todos los hombres están perdidos sin Cristo. ¿Y por qué? Porque hoy la mentira es de que, bueno, no, que hay muchas formas de salvarte, que hay muchas maneras de ir al cielo y muchas veces lo hemos escuchado y más en la religión que estábamos,
de que podíamos ir al cielo de muchas maneras y no es así. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Juan 8:24, Jesús mismo lo dijo. Dice Jesús, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, otra razón es porque la gente está perdida sin Cristo. El único camino, dice Jesús, él mismo también lo dijo en Juan 14, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por medio de mí. La gente podrá decir miles de cosas diferentes, pero no es así. Entonces, nuestro deber es hacerlo. ¿Por qué? Porque sin Cristo están perdidos. No hay forma de que se salven. Cuarta razón, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. También es un versículo que todos conocen. Dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque dice, no queriendo que ninguno perezca, dice Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si el anhelo de Dios es que la gente se arrepienta, que se salven, entonces nosotros estaríamos mal si no llevamos ese mensaje, si no compartimos ese glorioso mensaje, esa buena nueva, esa buena noticia. Entonces, Dios así lo quiere y nosotros tenemos que llevar ese mensaje y ya estará en Dios si Dios obra en esa persona o no, pero nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué otra razón? Aparte de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque esa fue la manera en que nosotros fuimos salvos. Esa fue la manera en que Dios le agradó salvar a los creyentes. Dice en Corintios, 1 de Corintios, capítulo 1, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice la Biblia, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y fue así, ¿no? Fue así como también el mensaje llegó a tu vida. Alguien te predicó el evangelio, ya sea tus papás, ya sea un familiar, ya sea alguien en la calle, como pasó en mi caso, pero alguien tuvo que hacerlo. Entonces, igual si tú no lo haces, imagínate lo que estás haciendo. Estás impidiendo que esa persona conozca la salvación de Cristo por nosotros cerrar nuestra boca. Entonces es como Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes ni entran ni dejas que otros entren al reino. Entonces nosotros estaremos impidiendo también que las personas conozcan del Señor. Es muy grave no predicar el Evangelio, la verdad, y por eso digo, es para todos. Cada vez que callamos, cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, estamos menospreciando lo que un día hicieron con nosotros también. Otra razón es porque es necesario hablar de Cristo. Dice Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, en el versículo 14, dice la Biblia, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a creer si no hay nadie, si no han oído, si no hay quien les predique? Entonces, es responsabilidad de nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario hablar de Cristo. A veces pensamos que no es tan importante, que no es tan necesario, que podemos hacerlo mañana, y a veces mañana ya no llega. Y es una oportunidad que el día de hoy hacer. Entonces, tenemos que verlo como una oportunidad cada día de poder hablar de la vida de Cristo. Hay gente, como les digo, hay gente que vive más que otros. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, pues, todo el día estoy en la computadora, es difícil a veces conversar con personas, estoy en mi computadora y en mi casa. A veces es complicado, pero hay muchas otras personas que en la escuela o estás rodeado de otras personas y tienen muchas amistades con las cuales puedes hablar. Yo en mi caso lo hago a veces por medio de WhatsApp, mandando mensajes, mandando videos, que yo primero escucho que hablen el evangelio correctamente, no que vaya a ser el evangelio, no que vaya a mandar a dar algo no sea correcto, y que digan no, es por medio de las obras, por medio de los esfuerzos, y que al final de cuentas la gente se confunda y no sea el verdadero evangelio. Otra de las cosas por la cual debemos predicar es porque el amor de Cristo nos ciñe, nos impulsa, nos motiva a hacerlo. Entonces dice ahí
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos fue pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos y todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, más para murió y resucitó por ellos. Entonces, la verdad es que ya no debe vivir para nosotros, y es algo que a mí me gustó mucho joven entenderlo. Yo sé mi vida, quiero hacer muchas cosas, no quiero estar todo el tiempo, a veces pensamientos por mi mente, no quiero estar todo el tiempo en la iglesia, no quiero estar todo el tiempo en las predicaciones que íbamos a predicar. Éramos de poco jóvenes, y era de los jóvenes que iban, porque la verdad es que muy pocos querían ir, muy pocos querían involucrarse, y por eso yo dije la urgencia y la necesidad de hacerlo, porque pocos quieren hacerlo. Muy pocos quieren ir a predicar y o de hablarle a alguien en la escuela o de si le hablo, voy a caerle a los que si le hablo, van a seguir predicando. Es que si le hablo, ya no me voy a poder comportar, yo quiero comportarme. Porque esos pensamientos pasan. Yo decía a veces, cuando era joven, si le hablo el evangelio, ya no voy a poder hacer cosas que a lo mejor me hacen hacer más adelante, que no las hice, pero pensaba eso, y a veces me tenía por esa situación. Y es que si van al lugar, o si, no sé, si yo les digo que no deben de tomar y yo voy ahí, entonces me va a hacer malo, me van a echar en cara. Entonces debo entender eso, que ya no vivo para mí, para aquel que murió por mí. Entonces, eso debe motivarnos, el amor de Cristo que nos salvó, para que otras personas también conozcan el Evangelio. Debemos nosotros a compartir el Evangelio con otros. Y otra de las cosas que es un privilegio, la verdad que no lo estamos viendo, es un privilegio. Lo vemos como algo pesado, algo cansado, algo como ya me dijeron en la iglesia, el hermano ya me está diciendo lo mismo, los jóvenes me están motivando a hacerlo, yo no quiero hacerlo, pero la verdad es que nosotros lo estamos viendo como un privilegio. Y aparte de la Biblia que somos sus trabajadores, ahí mismo en Corintios 5:20, donde estábamos en el capítulo igual, 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios se rogase por medio nuestro. Rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Entonces, Dios está usando a nosotros como humanos a predicar el Evangelio, que la gente se reconcilie con Dios. Lo mismo que nos dijeron a nosotros un día, reconcíliate con Dios porque estás en riesgo, estás en enemistad contra Dios. Entonces, son nosotros mismos, dice la Biblia, que somos embajadores, somos aquellos que somos representantes de Cristo. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo, porque somos los que tenemos que darle el ejemplo, como dijo el Señor Jesús, ustedes son la sal, ustedes son la luz, y eso es difícil, no es fácil hacer eso tampoco. Porque a veces o una palabra o una mala acción, o dijiste algo, ya quiebra todo el testimonio. Como ejemplo, yo con mis compañeros siempre nos íbamos de raid después de la escuela. Ellos siempre tenían robar al Oxxo, siempre robaban porque decían, pues no pasa nada, el Oxxo solo se cobra a los trabajadores, hay que robar. Uno les traía la cajera, mientras los otros robaban con las mochilas, echaban todas las cosas. Y yo, a pesar de que no lo hacía, pero estaba ahí involucrado. O sea, si me hubiera agarrado, pues también a mí me llevaban las palas con ellos. Y se iban comiendo una camioneta de rey. A mí me ofrecían. Y yo decía, no quiero porque he robado. Y fue muchas veces así, hasta que un día tenía mucha hambre y comí tipo de hueva. Comí de lo que debía comer, agarré chocolate, se me antojó. Y fue un pedacito, de verdad, fue algo que dije, nadie lo va a notar. Y después todo el tiempo me lo echaban en cara. Tú también comiste, eras parte también del robo, estabas ahí. Y entonces eso pues sí afectó totalmente mi testimonio. Entonces, nosotros jóvenes debemos entender que somos un equipo de rescate que vamos a salvar como si fuéramos a un naufragio, como si fuéramos al Titanic, a salvar cadáveres. Eso es lo que vamos a hacer al mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, vengan, voy a ser pescadores de hombres. Entonces, pero nosotros no va a ser para sepultarlos, no es para sacarlos y sepultarlos, sino para hablarles de aquel que les puede dar vida. O sea, vamos nosotros como equipo de rescate a salvar a cadáveres, pero para que tengan vida, así como nosotros tuvimos vida. Entonces, hay gente que dice, es que Dios es soberano. A mí un cliente me llegaba a decir, es que Dios es soberano, Luis, no necesita que le hables a nadie el Evangelio porque Dios ya tiene a los que se van a salvar. No es necesario que ores porque Dios ya tiene a los que se van a los que Él predestinó. Pero por lo mismo yo le dije, eso debe motivarnos a nosotros
por lo mismo debe motivarnos a nosotros a predicar y a orar, porque no sabemos dónde están esas almas que Dios ha predestinado, que Dios ha escogido, que Dios ha elegido. No sabemos dónde están. Yo no sé si van a estar en esta cuadra, si van a estar en mi salón, si van a estar en la tienda, yo no sé dónde están. Entonces, eso en lugar de desanimarme y decir, no, pues de todos modos se van a salvar, porque si así es la voluntad de Dios, pues tienen que ser salvos. No, eso más bien debe motivarme a mí a ser usado para la voluntad de Dios y ir a aquellos donde Dios ha predestinado a los que han de ser salvos. Entonces, no es nuestra obra, es la obra de Dios. Entonces, es un privilegio para nosotros que Dios nos use. Entonces, por ese mismo caso, nosotros debemos hacerlo con más entusiasmo y orar, siempre orar a Dios para que Él salve. Orar a Dios como Pablo lo hacía. Pablo oraba, dice ahí si buscan ahí en Romanos, capítulo 9, Romanos capítulo 9, ¿dónde está el pasaje que dice? A ver si me recuerdan. Donde dice, ese estoy mal, estoy en Corintios. Romanos capítulo 9, versículo 15. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero si lees en Romanos capítulo 10, versículo 1, Pablo dice, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Pablo dijo un capítulo atrás que es de quien Dios tenga misericordia, pero Pablo en el versículo 1 dice, mi voluntad y mi oración es para Dios para que se salven. Entonces nuestro deber es orar y hablar el Evangelio. Y Dios es el que va a dar el crecimiento. Entonces, Pablo también dice ahí en segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 10. Dice Pablo, 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice Pablo, yo todo lo sufro por amor de los que Dios ha escogido. ¿Para qué? Para que también consigan la salvación. Entonces es nuestro deber hacerlo y ya de Dios si lo salva o no, porque es la obra de Dios. Y no desanimarnos, porque a veces nos desanimamos si no es que nadie creyó, es que nadie salió, es que nadie se interesó, es que como yo en la escuela les predicaba, pero a final de cuentas se fueron a pistear, a hacer lo que tanto hacían, pero bueno, ya no está en mí. Yo hice lo que Dios me dijo, orar, Señor, sálvalos y ten misericordia de ellos, e incluso cuando les estás hablando, a veces tienes que seguir orando a Dios, Señor, dame palabras para saberles explicar, porque a veces salen con cosas muy complicadas, preguntas muy difíciles, y después de que los evangelizas, es algo que yo me olvidaba mucho de hacer, seguir orando por ellos. Bueno, ya les hablé, ya es su problema de ellos, no, es seguir teniendo compasión y seguir hablándoles del evangelio, seguir orando por ellos en mi casa, en cualquier momento, seguir haciéndolo porque debemos de tener esa compasión por aquellos que están perdidos. Entonces, tenemos que orar siempre antes de predicar el Evangelio, entendiendo que no es nuestra obra. Siempre, cada vez que tú vayas a hablar con alguien, cada mañana, cada momento, es orar, 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 orar. Señor, permíteme hablar del Evangelio con esta persona. Señor, dame una oportunidad ahora de hablar con alguien y Señor, ten misericordia. Yo así una vez llegó mi abuelita de Atotonilco, ella vive en Atotonilco, en un pueblito, llegó aquí a visitarnos, ya tiene ya la de ahorita 92 años, en ese tiempo tenía como 85 y estaba en la casa de mis tíos. Y yo dije, ¿cómo voy a hablarle con mis tíos? Es muy complicado porque en cuanto yo diga una palabra de la Biblia me van a sacar a patadas. Y yo fui a comprarle un Yakult y venía orando, de verdad, no se me olvide, Señor, dame una oportunidad para hablar con mi abuelita, dame una oportunidad. No sé si ella vaya a creer o no porque es súper católica, no sé, Señor, pero dame una oportunidad. Llegando a la casa, entrego el Yakult y me dice mi abuelita estas palabras, ocupo que alguien me saque a caminar. Obviamente estaban mis primos también, mis tías, y yo en ese momento entendí que era la respuesta a mis oraciones. Yo dije, es el momento. Y yo le dije, yo la saco a caminar. Sabía que no iban a estar mis tíos, mis primos, y que no iba a haber interrupciones. La saqué a caminar
a la cuadra, y en ese momento empecé a hablar con ella del Evangelio. Entonces, es una oportunidad que Dios me dio, pero no siempre lo hacemos, no siempre oramos y queremos hacerlo como que, ay, soy muy elocuente, soy muy audaz, soy muy listo. Entonces, no es así, es siempre orar, eh, siempre predicar, no detenernos en anunciar y siempre usar la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice su palabra en Hebreos 4:12 es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Entonces es confiar en la palabra de Dios. No es confiar en nuestras palabras, es confiar que el mensaje que tú estás dando es palabra de Dios. Y decir, Señor, bueno es tu palabra, yo voy a compartirla tal cual como está escrita en ella. Y Señor, ten misericordia de esta persona, haz tu voluntad, Señor. Entonces confiar en la palabra, pero sí usar la Biblia. Tenemos que usar la Biblia y no que sean nuestras palabras. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es ser claros con el mensaje. Ser claros porque a veces ellos no entienden lo que nosotros hablamos. Hay palabras que ellos no comprenden. Por ejemplo, si tú le hablas a una persona de la justificación, pues esta persona va a creer que se refiere como a excusarse. Entonces, tú le explicas, "Oye, es que la justificación, como que me tengo que justificar, tengo que poner alguna excusa para tratar de estar, de que yo quede como el bueno", y no se refiere a eso. Entonces, ¿tenemos que quitar la palabra justificación? No tenemos que quitarla, nomás explicarle, no, mira, Dios te puede justificar, te declara justo, es explicar que Dios nos declara justos cuando depositamos nuestra confianza en Cristo. Es explicarle nomás eso, no quitar, voy a eliminar esta palabra, no. Justificación significa esto, que Dios te va a declarar justo ante los ojos de Dios por haber puesto tu confianza en Jesucristo. Entonces, son palabras que a veces nosotros como cristianos pues ya las decimos y el mundo no las entiende. Como decir, una persona estaba en la iglesia y se fue al mundo. Y si una persona escucha esto, pues va a decir, caray, pues ¿a qué mundo se fue? No entiendo, estaba en la iglesia y se fue al mundo, no entiendo lo que dices. Y hay palabras así que ellos no van a entender. Entonces, sí es necesario explicarles lo más claro que quede posible para ellos, pero también nuestra meta no es ofender a nadie, pero no por eso vamos a quitar cosas. O sea, cuando hablamos el mensaje del Evangelio con otras personas, no queremos ofender a nadie, pero no por eso vamos a tratar de disminuir el pecado, a quitar el infierno, a quitar realidades de la Biblia, porque a veces no, si le hablo del infierno se va a ofender, si le digo de su pecado se va a ofender, y esto no tenemos que quitarlo. Tenemos que ser claros. Así hay un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Hechos de los Apóstoles 2:36, dice la Biblia, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, dice el apóstol Pedro, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, si te fijas, Pedro, cuando está predicando el Evangelio, les dice, vosotros crucificasteis, vosotros, ustedes lo hicieron. No dijo, otras personas lo hicieron, no, ustedes lo hicieron. O sea, Pedro, pues yo creo que no quería ofenderlos, pero les dijo la verdad. Les dijo, ustedes crucificaste, y dice, y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, nosotros tenemos que hablar la realidad del pecado, la realidad del infierno y la consecuencia si ellos no se arrepienten. Y, si no, y explicarles lo que hizo Cristo por nosotros, que Cristo tomó nuestro lugar, que Cristo pagó por nosotros y que necesitan arrepentirse y creer en Cristo. Entonces, Pedro fue claro y directo, y nosotros tenemos que hacerlo igual. Ya nomás para terminar, pues no hay que dejar de hacerlo, hay que motivarnos a hacerlo. Si lo están haciendo, como les dije, hay iglesias que sí lo hacen y excelente, qué bueno que van por ese camino de ser constantes en esto. Y si ustedes no lo están haciendo, empiecen a hacerlo, porque no piensen que están bien por estar haciendo otras cosas, pero si no están llevando personas a los pies de Cristo, estamos mal y debemos entender eso y entender que es una responsabilidad de todos. Entonces, como jóvenes, ahorita tienen una gran oportunidad, tienen el tiempo de hacerlo, no lo desaprovechen, más bien aprovechen ese tiempo que tienen y traten de hablar con todos, usen las plataformas, usen el WhatsApp, usen el Facebook para hacerlo y a los hermanos también que lo están haciendo en las calles, tratar de acompañarlos porque la verdad cuando uno va solo, pues se siente medio, no sé, se siente raro, pues la verdad es complicado porque a veces salen personas que se te echan encima y es mejor siempre ir acompañados con alguien
y es más motivante y es mejor siempre estar unidos en esto y háganlo. Motiven a los demás jóvenes a hacerlo en su iglesia, si el pastor, si alguien lo está haciendo, acompáñenlos, para que más bien en vez de que esa persona que va sola se desanime, lo siga haciendo. Ejemplos tenemos de hermanos que lo han hecho. Acá, por ejemplo, en nuestra iglesia, yo he visto al hermano Beto toda su trayectoria, todo el tiempo que lo ha hecho y nunca ha dejado de predicar. Siempre lo ha hecho fielmente, ha ido solo, ha ido acompañado, ha ido en multitud y lo sigue haciendo. Y eso es ejemplo para nosotros. Yo sé que ustedes también tienen ejemplos de hermanos que lo han hecho y lo han visto, entonces también ustedes deben de hacerlo igual. Gracias.